¿Qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un proceso social, político y económico que tuvo lugar en Francia entre 1789 y 1799. Fue impulsado por el descontento de los diferentes sectores sociales debido a las desigualdades políticas y económicas bajo el régimen monárquico. Principales características de la Revolución Francesa. Derrocamiento de la monarquía. La Revolución Francesa puso fin al sistema de la monarquía absoluta, donde el rey concentraba todo el poder y dio paso a un sistema republicano. Abolición del antiguo régimen. La revolución destruyó las estructuras sociales y económicas del antiguo régimen. Ascenso de la burguesía. La burguesía, que era una clase social de ascenso, se benefició de la revolución y logró acceder al poder político y económico. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La revolución proclamó los derechos individuales como la libertad, la igualdad y la fraternidad, que se convirtieron en pilares de la nueva sociedad. Instauración de una república. Tras la ejecución del rey Luis XVI, se proclamó la República Francesa, marcando un cambio radical en el gobierno. Periodo de terror. La revolución fue seguida de un periodo de gran violencia y represión. Causas de la Revolución Francesa. Hubo varias causas, una de esas es la causa política. Estuvo el absolutismo monárquico, ya. La monarquía francesa encabezada por Luis XVI era absolutista, lo que significaba que el rey tenía todo el poder y no estaba sujeto a ninguna autoridad superior. También hubo el descontento de la nobleza. La nobleza francesa era vista como, como corrupta e injusta y privilegiada. Lo que generó resentimiento entre la población. También hubo la falta de representación. La mayoría de la población francesa no tenía representaciones en el gobierno, lo, lo que lo llevó a sentirse excluidos y marginados. Ya. También hubo las causas económicas, causas sociales y causas culturales. Entre las causas económicas hubo la crisis financiera. Este, Francia estaba, Francia estaba sumida en una profunda crisis financiera, con una deuda política enorme y una economía en recesión. Otra era la hambruna y la escasez. La hambruna y la escasez de alimento eran comunes por lo exacrado al descontento popular, el descontento de la gente y en varios pueblos el descontento de los alimentos. En las causas sociales también está la creencia en la igualdad. La idea de la igualdad y la justicia social se estaba extendiendo, lo que llevó a la gente a cuestionar la estructura social, política y existente. También estuvo el movimiento ilustrado. La ilustración, un movimiento intelectual que enfatizaba la razón y la ciencia, influyó en la forma en que la gente se pensaba sobre la política y la sociedad. Hubo el descontento con las iglesias. La iglesia católica era vista como una corrupta y opresiva, y lo que generó resentimiento entre la población. Así es. La Revolución Francesa tuvo consecuencias profundas en diferentes ámbitos. En la política, que marcó el fin del absolutismo, la instauración de monarquías parlamentarias y repúblicas en Europa. La burguesía ascendió al poder y se proclamaron los derechos del hombre, estableciendo constituciones con principios ilustrados. En lo social se produjo una ruptura del sistema estamental, aboliendo los privilegios de la nobleza y el clero. Sin embargo, aunque la igualdad era el ideal, la burguesía se convirtió en la nueva clase dominante. Hubo enfrentamiento entre la
entre revolucionarios y sus opositores, incluyendo revueltas campesinas y urbanos. En lo económico, la revolución coincidió con una crisis de subsistencia y una quiebra financiera de la monarquía. Con la llegada de la burguesía al poder, se impuso el liberalismo económico que favorecía sus intereses. En lo cultural, se impulsaron las ideas ilustradas en los ámbitos de poder y se fortaleció el deseo de libertad entre clases populares, quienes desempeñaron un papel activo en la revolución. Entre los personajes destacados de la Revolución Francesa tenemos a Luis XVI, que fue el rey de Francia durante la Revolución Francesa. También María Antonieta fue la reina de Francia y esposa de Luis XVI. Ella fue condenada a la guillotina y cuando fue ejecutada el pueblo empezó a gritar ¡Viva la República! También tenemos a Maximilien Robespierre, que fue líder del Comité de Salvación Pública. También tenemos a la mujer Olimpia de Gaugues, que fue una activista y escritora que luchó por el derecho de las mujeres durante la Revolución Francesa. También los pensadores ilustrados influyeron en la Revolución Francesa, por eso destacan, que son Montesquieu, Voltaire y Rousseau, entre otros. También Napoleón Bonaparte fue un general que se convirtió en el emperador de Francia después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa también tuvo datos curiosos como el uso de la guillotina, la adaptación a la bandera tricolor del azul y del rojo, el inicio del nacionalismo e inspiró numerosas revoluciones en el mundo y influyó en el estilo artístico. Esos han sido los datos curiosos.